que nos van a compartir su testimonio. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellos. Buenas noches, hermosas madres, qué belleza verlos aquí esta noche. Créanme que para nosotros es una verdadera bendición poder compartir con ustedes. Mi nombre es Francisco Molina, soy salvadoreño de nacimiento, pero crecí en este que es su bello país. Me encanta Guatemala, lo quiero como parte en mi corazón y siempre lo llevo aquí. Y en esta organización nos enseñan que en toda actividad, pues las primeras son las damas. Así que yo voy a dejar a mi bella esposa para que ella se presente y inicie con la parte del testimonio. Tengan todas muy buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes. La verdad que vale la pena. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros y la verdad es que estoy muy feliz. Me siento privilegiada de estar en medio de todos ustedes y poder traer la buena noticia. Pues yo soy una mujer de 50 años de edad, muy hermosa, por supuesto, ¿verdad? Pero fíjense que yo tenía una vida bien desordenada, una vida bien triste. Yo no le vengo a mentir a usted, no he tenido una vida de escasez, pero sí he tenido una vida de miseria. Porque no importa lo que nosotros tengamos o lo que seamos, no hay felicidad, no hay sonrisas, no hay abrazos, no hay nada. Fíjense de que yo nací en un pueblo muy bonito de El Salvador, donde nacen solo chelitas y rubias naturales. Fui la privilegiada del abuelo que solo tenía ojos para mí, tenía 14 nietos, pero solo tenía ojos para mí. Y eso me llenó de mucho ego, ¿verdad? El que él me contemplara, me consintiera y me llevara hasta ponerme primero en todo. Crecí así, llegué con una mamá, llegué donde mi mamá, que mi mamá muy felizmente casada, pero con amargura en su corazón, porque fíjense que el dinero lo separa todo. Y había separado mi familia por sus herencias, peleándose unas tierras que y ahora están allí, nadie las quiere. Y eso había llenado su corazoncito de amargura. Mi papi había migrado a los Estados Unidos, se había ido a los Estados Unidos, siempre huyendo de eso, pero nos dejó en el abandono con ella. Ella muy, muy llena de rencor, odio, abandono y todo lo que las mujeres podemos sentir, ¿verdad? Cuando nos quedamos solas con nuestros hijos. A ella nunca le faltó nada, porque mi papá fue un hombre muy proveedor que hasta la fecha es un hombre que no se casó, sino que se guardó para sus hijos. Mas, sin embargo, ya no pudo vivir con ella. Pero siempre fue el proveedor de casa. Mi mamita en ese entonces, les cuento todo eso porque eso la llevó a deshacerse de mí. Porque yo me parecía mucho tanto como al abuelo como al papá, a mi papá. Y con los dos ella estaba rotundamente enojada. Entonces, cuando yo cumplí 16 años, ella decidió casarme. Me llevó a un registro civil y me casó con un joven de 25 años. Fíjense que en ese entonces yo no sabía qué era lo que iba, porque yo no sabía nada de hacer de casa ni nada. Y me llevó. Empecé una vida de esposa sin conocer qué era ser esposa, sin que nadie me explicara. Empecé a tener hijos, como que era sin cuya. Tuve 4, ¿verdad? Y miren, me abundó la cosecha, ¿verdad? Pero como yo no era feliz porque era un matrimonio arreglado, pasaban cosas. Y la verdad es que en esas cosas que pasaban, yo creía que eran correctas. Porque yo había visto en mi casa que había separación y que vivían tranquilos y no pasaba nada. Entonces decía yo, esto es normal. Entonces él me engañaba, él andaba con mujeres, él hacía lo que quería. Y yo creía que era normal. Él llegaba con las mujeres a la casa y yo creía que era normal.
porque como tanta cosa que oye uno, que 4 para 1, que 3 para 1, entonces yo decía, esto es normal. Pero fíjense que yo empecé a ir a la universidad, y en la universidad, como había tanto compañero bien listo, me fueron abriendo el sentido. Y ya cuando yo terminé la universidad, ya no me gustó lo que estaba pasando y empecé a reclamar. Y como a una mujer cuando reclama, lo primero que le dan es el revés, ¿verdad? Entonces empezó a darme revés y derecho. Y la verdad es que me tuve que ir de nuevo pues de mi mamá disgustada, porque era el yerno de su vida, el amor de su vida. O sea, era como que qué mujer más malvada, dejó al jovencito, ¿verdad? Y la verdad recibió muy bien a mis hijos en la casa, pero a mí no. Me dijo que yo tenía que trabajar. Y en eso que yo tenía que trabajar, me iré para San Salvador, porque yo era como un pueblo, ya les dije. Me vine para San Salvador, y en San Salvador empecé a trabajar. Yo ya había estudiado. Miren, tremendo, porque si a ustedes les han dicho que tienen que tener algo para ustedes ser alguien, no lo crean. Fíjense que cuando yo me vine para San Salvador no traía ni ropa, no tenía ni dónde vivir. Me vine a alquilar un cuarto. Pasaba las noches tomando vino. Fina la niña, va, a puro vino, pero se ponía unas que para qué le cuento. Y toda la noche pasaba llorando por mis hijos, y en el día pasaba viendo a ver qué era lo que hacía. Ahí en esa casa, en esa soledad, en ese cuarto, empezó a fundarse una empresa, fíjate, solo con un sueño donde no tenía más que el sueño. Porque, como ya les dije, ni ropa, nada. Yo me vine con la carterita de por allá. Pero fíjense que dediqué tiempo, dediqué amor, aquella esperanza que traía de traerme a mis hijos conmigo. Eso me daba fuerzas en ese cuarto a mí sola, y empecé a salir adelante. Y a los 2 años aquella empresa tenía 150 empleados ya. Yo ya había traído a mis hijos. Y me había vuelto aquella mujer afanada, que ya no tenía tiempo para nada. Mis hijos estaban en casa, tenían empleadas, pero yo ausente. Me había convertido en lo que yo no quería, que eran mis padres. Porque yo había entendido que yo amor no había tenido. Y yo tampoco, como no había recibido, no estaba dando. Y yo creía que eso era lo normal, que si a mí no me habían dado, yo no daba tampoco. Y estaba en ese afán, cuando un cliente me dice, mire, usted ya no puede más. Si es que usted no duerme, ya va a desaparecer. Porque era así, como que era palito. O sea, es que era ese palo de papayo, era más corto que este. O sea, miren, era tan tremendo, ¿verdad? Era bien delgadita, pero era una cascarita brava, enojada. Saltaba y gritaba como que fuera un gigante. Y miren, y yo le dije, no, que no me traía a nadie. Pero de repente no me hizo caso, y como él era el que pagaba, ¿verdad? Me tocó soportarlo. De repente aparece un señor ahí con unas flores. Y yo le dije, ¿y a usted qué? ¿Y por qué me trae flores a mí? No, hombre, usted vaya y tráigame café si quiere hablar conmigo. Porque yo, mire, en la construcción la gente tiene un léxico bien hermoso. Y yo era la que comandaba el léxico de todos. Entonces yo le dije, váyase. Y le dije un par de palabras de las que yo decía antes, donde lo más tóxico que le dije fue raro. A mí tráigame un café si quiere hablar. Y miren, empezó a llevarme café. Y este año cumplimos 18 años de estar casados. Y aquí está a la par mía ese señor. Y todavía le llevo café. Hoy cuando me pide flores le digo, no, si a usted el café le gusta, así que vea. Bueno, fíjense que estaba pasando por una etapa difícil de mi vida. Estaba pasando por un proceso de alcoholismo y consumo de cocaína, marihuana y otras cuestiones. Y en ese punto de mi vida, un buen amigo por ahí me dijo, fíjate que en una empresa están necesitando colaboradores, así que si querés ir, pues ahí está. Yo veo que a vos no te alcanza el dinero, o no, pues realmente no me alcanzaba porque tenía un problema horrible con el alcohol, ¿verdad? Yo ya había estado un par de veces hospitalizado a causa del exceso de consumo de alcohol y cocaína.
Varias veces estuve en esa cama del hospital con una taquicardia y al punto de quizás de partir y ya no estar más aquí con ustedes. Pero fíjense que el Señor tenía un propósito. Yo empecé a buscar de esos lugares que yo escuchaba, como iglesias, como centros de ayuda, que son muy buenos las iglesias también, pero no conseguía ayuda. No era porque esos lugares fueran malos o en esos lugares no hicieran bien su trabajo. Claro que sí, pero mi corazón no estaba todavía dispuesto a recibir a Dios en una iglesia y mucho menos a escuchar personas que me aconsejaran bien. Así que yo pasé por ese montón de lugares y en ningún momento. Así que llego a esta construcción. Lo primero que pasó por mi mente cuando me dijeron vaya y vea para que hable con esta persona para que lo contraten, lo primero que pasó por mi mente fue: me voy a encontrar a un arquitecto, a un ingeniero gordo, pelón y de goma. Fíjense que no, para mi sorpresa, pues me encontré esta mujer hermosa. Desde que la vi me cautivó. Y lo primero que pasó por mi mente nuevamente fue: voy a enamorar a esta mujer. Así que empecé a llevar flores, pero como ya les comentó ella, ella venía de una situación un poco complicada, una relación difícil, y lo que recibía pues era ese tipo de trato, ¿verdad?, de ella hacia mí. Pues costó, ¿verdad? Fue un tiempo bastante difícil, pero a los meses pues ya teníamos nosotros una relación. Yo conocí sus hijos, me encantó esos hijos, eran unos niños tan educados. Y cómo ellos me recibieron, cómo ellos me acogieron como familia, y empecé a ver que esa era la familia que yo quería. Esa era la familia que yo necesitaba. Y empecé a llevarlos al colegio, empecé a ayudarle, empecé a hacer esto, empecé a hacer el otro. Dejé de beber, dejé de consumir. Pero, pues, lastimosamente, al poco tiempo, a los 6 meses, me ganó la insidia y regresé, y ahí ella se dio cuenta que era lo que yo realmente hacía. Al poco tiempo, el príncipe que había llegado se me convirtió en sapo. Y ya no vino a ser una ayuda, sino que vino a ser un problema más. Yo no era perfecta y no soy perfecta todavía, pero en ese tiempo era menos. Y miren que la verdad es que llegó a incomodarme. Yo me volví una mujer quejona. Yo no sé cómo es usted, amiga, pero yo le gritaba desde que oía el carro que ya iba cerca, ¿verdad? Le quebraba todo lo que encontraba, lo seguía como que era espía. Yo como que veía a la Pantera Rosa y al inspector detrás de él. Miren, era algo tan tremendo, porque él se me escapaba, se me perdía hasta 3 días. Y no me contestaba el teléfono. A veces los amigos me contestaban y me decían: él está ocupado, está con alguien. Y miren, era una situación tan difícil que era insoportable. Entonces yo ya no solo tenía que levantarme temprano para ir a trabajar a la empresa, porque la empresa, cuando él se unió, creció más, era el doble. Y ya él, porque como ya era de sociedad, porque la gente de la sociedad así toma. Empieza con un trago y después van con una botella cada uno. Pero como es por educación, yo le decía: deja de ir. No, es que es un cliente, es por educación, me decía. Y esa educación estaba arruinando nuestras vidas. Bueno, a tal punto que un día llegamos a perderlo todo. Un día me amaneció todo con cintas amarillas. Y yo le dije a él: mira, amaneció todo con cinta amarilla, las cuentas bloqueadas. Y era porque, como ya les dije que yo era tan prudente, ¿verdad? Me citaron a una reunión y yo no tuve dominio propio. Acá en esta fraternidad nosotros nos enseñan a tener dominio propio. Aunque sea la verdad, no la podemos uno gritar, ¿verdad? O decir. Y yo, como no tenía dominio propio, le dije a la persona hasta de que se iba a morir. Y entonces él se enojó y tenía poder y me mandó a cerrar todo. Vean qué tremendo. No pensé en las circunstancias. Y ese día llega él bien tomado, después de 3 días que andaba allá bien happy con sus amigos. Y digo yo: mira lo que me ha pasado. Y me dice él: bueno, venda todo. ¿Y usted qué le pasa? Paga la planilla, pagar todo, venda todo. Y vean la ignorancia de esta mujer.
Te dije yo, sí, hombre, yo voy a vender todo y me voy a vender todo y vendo hasta la cama. Y no me di cuenta que yo misma me estaba afectando hasta que me quedé sin nada en la casa. Hasta que me vi que viendo para todos lados y no había nada. Vean qué tremendo. Pero él siempre fue un caballero. Ahí en toda la perdición que él andaba, era un hombre cabeza de hogar, me llevó a vivir a un lugar. Pero fíjense que el lugar donde me llevó a vivir, para mí era bien triste, porque ya no era donde yo estaba acostumbrada a vivir. Y yo lo había perdido todo, pero yo no di mis zapatos, ni mis carteras, ni mis vestidos. Entonces imagínense cómo encajaba yo en aquel lugar, va, con mis vestidos, mis zapatos y mis carteras, y nadie me quería hablar. Y yo quería saludar y nadie me saludaba. Y eso fue llenándome de enojo, porque hasta el del pan, yo lo seguía, el del canasto, y él se corría como que iba a robarle, iba. Y yo decía, ¿y esta gente por qué no me habla? Y me decía la señora, que todavía trajo otro, ay, que le van a hablar ni a Roxana, me decía. Y yo, si yo no tengo nada, pero las actitudes o los semblantes o la forma como nosotros nos comportamos nos definen. Y miren, y vuelve a llegar tomado, porque entonces era peor, porque entonces ya venía para Guatemala, ¿verdad, mi amor? Con los amigos, y ya llegaba la semana. Y llega y le vuelvo a decir, como él, miren, tomado, viera cómo tomaba decisión, y yo la necia. Le vuelvo a decir, mire, Francisco, ¿cómo estamos? Que esta situación yo ya no la soporto. Eso no fue lo que yo le dije. Imagínense todo lo que yo le dije. Y me dice, ¿y a usted qué le pasa? Usted se vino sin nada de lo vasco del pueblo donde yo era. Yo me vine sin nada de Guatemala, me dijo. Póngase a trabajar. Y dije yo, mujer insensata, ya va a ver esto, ya me voy a poner a trabajar por llevarle la contraria otra vez. Me voy a trabajar y a los 8 meses, unidos trabajando, ya estábamos otra vez en el lugar de partida. Pero él no cambió nada. Por eso es que le digo que lo que uno tiene no define. Miren, entre más tenía, más salía. Y entonces se volvía a ir con los amigos. Y un día llega y me dice, porque es que yo le grité muy fuerte ese día. Y entonces él me dice, miren, ¿y por qué no van de las mujeres más felices de la tierra para que la compongan? ¿Y saben qué le dije yo? Mañana mismo voy a ver si me componen. De enojada con él, y salgo a buscar en Facebook un capítulo y la mujer me contestó a medianoche, y ni se imaginan todo lo que hablé yo de esa mujer, ¿verdad? Ahora me da pena porque yo le dije, desocupada, no duerme, no tiene nada que hacer, y verdad, pero fui el siguiente día. Miren, cuando Dios lo ha llamado a usted, no importa dónde usted esté, ni en qué lugar esté, o cómo esté, o qué es lo que usted haga. Fíjese que yo llegué a ese lugar, estaban poniendo unos repollos, y yo dije, ay, qué repollos más feos esos, pero aquí la gente a eso viene, así como entraron ustedes. Bueno, si yo hubiera entrado, hubiera agarrado los bancos a poner los bancos, porque yo dije, aquí alguien viene, yo era servicial. Y empecé a poner los repollos, y después me dicen, ¿y usted quién es? Porque allá en El Salvador tenemos capítulos de damas. ¿Y usted quién es? Oh, a mí me invitaron anoche por Facebook. ¡Ay, la nueva! Y empiezan todas a besarme. Miren, a mí me abrazaban, pero de lejito, así como de... Pero ese día me abrazaban y me besaban. Y yo no hallaba para quitarme la baba que me dejaban colgando. Y yo era aquel... ¡Ay! O sea, no sé, me entraba aquello en el estómago y yo pasé todo el capítulo pensando en cómo me iba a lavar la cara o qué. Pero llegué el siguiente martes, porque me inquietó algo. Ese día yo me había vestido bien y yo dije, voy a dejar avergonzada a estas mujeres. Y la avergonzada fui yo, porque las mujeres estaban bien vestidas. Bien vestidas. Y yo dije, no, yo voy a probar otro martes a ver si hoy le gano. Y al tercer martes me dijeron, hay una convención de damas, y fui a la convención de damas. Miren, esa convención de damas fue maravillosa para mí, porque yo conocí a un Dios del domingo. Yo no puedo decir que amaba a Dios, porque yo con mi boca decía, amo a Dios, pero era mentira, porque con las acciones que yo hacía, no lo amaba. Pero ese día, y de hecho fue un guatemalteco, estaba orando,
Y cuando estaba orando, corrieron todas las mujeres que estaban conmigo para enfrente. Y me vuelvo a quedar renegando porque todavía no había aceptado a Cristo, ¿va? O sea, yo era el tercer martes que estaba ahí. Me quedé al centro del salón renegando, diciendo hasta de que se iban a morir las mujeres porque me habían dejado sola. En eso estaba yo renegando y quizás en voz alta, porque como había música yo creí que nadie me oía, ¿verdad? Y miren, y el Señor se vino caminando, me puso la mano en la frente y me dijo, dice Dios que del vientre de tu madre te ha elegido. Que todo lo que tú has vivido tenías que vivirlo. Porque Él al frente te pondrá y fuera de fronteras te llevará y te empieza a preparar. Yo no sé si usted cree, amiga y amigo, en el descanso, pero ese día yo caí al piso dormida. Ese día en ese piso fue mi primer encuentro con Jesús, donde Jesús me tomó de la mano y me empezó a mostrar que yo nunca había estado sola, que aunque mi mamá no había tenido una lágrima de amor para mí, siempre había alguien que me abrazaba y me consolaba, que donde yo sentía soledad, siempre había estado alguien conmigo, que no me había faltado un techo, que no me había faltado comida en la mesa. Me enseñó aquellas pequeñas cosas que yo no veía. Me mostró que mis hijos estaban saliendo de la universidad. Y yo no agradecía porque yo no lo reconocía. Estaba tan ocupada allá en el mundo queriéndolo solucionar que no veía las cosas que realmente me estaban pasando y que tenían valor. Ese día me levanté de ese piso con un corazón agradecido, creyendo en ese Jesús maravilloso, que a pesar de como yo había sido, nunca me había dejado sola. Me enamoré como loca. Empecé a servir a donde me llamaban, yo iba. No crean que a pararme enfrente, a servir café, niña. O sea, y si con suerte me daban la cafetera, no, porque ahí siempre me daban a recoger todo lo que quedaba. Pero me sentía feliz. Y empecé a servir y a servir y a servir. Y eso fue en mayo que yo llegué. En diciembre me puse bien triste. Ese 24 de diciembre yo me dormí llorando. Porque yo había conocido un Dios maravilloso. Y yo estaba cambiando. Pero nada en mi entorno estaba cambiando. Nada. Nada. Mi corazón estaba lleno de felicidad. Lleno de un amor para mi Jesús. Había perdonado a mi mamá con todo lo que había hecho porque yo ya podía salir con ella, estar con ella. Pero mi mamá no había cambiado, mi mamá cada vez iba más recargada. Y él tampoco había cambiado. Y yo lo único que le pedía en unos papelitos que ponemos nosotros en la mesa es: Señor Jesús, dame un corazón como el tuyo. ¿Y saben por qué yo le pedía eso? Porque yo veía que mi mundo no había cambiado. Pero si Él me había amado a mí, me había perdonado y había muerto en esa cruz por mí, siendo como era, yo había entendido que si yo tenía un corazón como el de Él, nada de lo que hicieran a mí me iba a doler. Pero ese diciembre yo me sentía tan triste y le dije: yo ya no quiero. Yo ya no quiero. Veía por la ventana de mi cuarto y veía a mi esposo en aquel jardín bien bonito con un montón de borrachos, mis hijos borrachos ya con ellos también. Yo le dije: yo ya no quiero esta vida. Yo esta vida así no la quiero. Yo no sé qué va a hacer usted con él, pero con ellos le digo: pero si quiere lo llevo a usted porque yo no quiero. Y me quedé dormida pidiendo así. Y cuando me levanté, baja él y me dice: ay, mira, he sentido un fuego en el cuerpo. Y yo dije: hoy sí se quemó este. Bueno, fíjense que el nivel de alcoholismo pues fue subiendo. Les comentaba que me dediqué tanto a esos niños, los quería tanto, que empecé a errar la forma de educarlos. ¿Por qué empecé a errar? Porque a mí me habían enseñado, mi figura paterna, me enseñó que yo no podía andar bebiendo con los amigos, pero que sí podía beber con él
o con mi tío, o con mi abuelo, o con cualquiera de los adultos, porque ellos nunca iban a hacer algo en contra mía. Y así yo inicié una carrera de alcoholismo a los 12 años. Y es exactamente lo que yo le vine a enseñar a mis hijos. Empecé a decirle a esos jóvenes que no bebieran con sus compañeros de estudio, que no bebieran con sus compañeros de universidad, porque ellos les podían poner algo en la copa, les podían poner algo en la bebida, pero que conmigo no les iba a pasar nada de eso. Así que armábamos excursión casi todos los fines de semana y repasábamos bares, discotecas y todos estos jóvenes conmigo, felices. A mí llegó un momento que me llenaba el ego, que yo sentía que el pecho era de este porte, cuando esos jóvenes compañeros de estudio de mi hija le decían: ese papá sí quiero yo, ojalá si fuera mi papá. No, hombre, yo me creía pavo real en ese momento, pero no sabía que estaba haciendo mal. Miren, al transcurrir de los años me empecé a dar cuenta que estaba totalmente equivocado. Esos jóvenes empezaron ya no a pedir permiso, ya no a salir conmigo, sino que a agarrar camino y llegar a las 12, 1 de la madrugada ya en estado de ebriedad ellos solos. Y a mí eso ya no me parecía, a mí eso ya no me gustaba. Había sido un permiso dado sin palabras, solo por mis acciones. Y así comienza pues una situación de problemas, pleitos, gritos y todo en mi casa. Ya les comentó a mi esposa cómo era de fina para ocupar su léxico, ¿verdad?, de construcción conmigo. Pero era una situación prácticamente que ya no se podía vivir, ya no podíamos vivir juntos. Yo estaba diciéndole a una persona, a un amigo: yo ya no quiero estar con mi esposa, quiero que ella se vaya. Y este brillante amigo, de los que no hay aquí, por cierto, solo allá en El Salvador tenemos, fíjense que este amigo me dijo: tomémonos una foto con esa señorita y se la mandas a tu esposa. Cuando ella la vea, la mañana se va a ir. Cuando tú llegues en la madrugada a la casa, ya no va a estar, te lo aseguro. Yo no sé si a él le funcionó, pero a mí no me funcionó. Y mi esposa ahí estaba. Ni les cuento cómo me fue, ¿verdad? Pero fíjense que fue algo muy bonito, porque yo en ese momento no lo entendí. El corazón de mi esposa ya era otro, totalmente renovado. Yo empecé a pensar que ella quizás ya estaba con otra persona, porque sentí como que no le había importado. Bueno, al final pasaron los meses, ella empezó a ir a fraternidad, y ya en fraternidad yo empecé a oír que ella hablaba de unas hojas de peticiones, que hablaba de milagros, que Pedrito había dejado de fumar, que el otro había dejado de beber, y un montón de situaciones. Miren, yo empecé a decir, mi esposa hoy sí se volvió loca, vea, que ahí le están lavando el coco a esta gente. Y fíjense que de repente eso, yo dije, ya le va a pasar la primera semana, ya le va a pasar el primer mes, y cada vez más metida en fraternidad. De repente ya era servidora, de repente ya salían fuera del departamento a dar testimonio y hacer otras actividades. Y yo, bueno, ¿y esta mujer? ¿Y ahora qué tanto hace? Y yo no creía que Dios hacía esos milagros. Créanme que yo estaba totalmente negado a creer que Dios hacía milagros todavía en esta época. Bueno, ese 24 de diciembre el Señor me encuentra, porque realmente Él siempre estuvo ahí, pero yo era el que no quería verlo. Para variar, ¿verdad? En mi casa podía hacer falta cualquier cosa, incluso hasta la comida, pero mucho menos el alcohol. Y ese 24 de diciembre no había sido la excepción. Fíjense que empezamos a beber con mis hijos, porque con mis hijos era una de fiesta que hasta si era un partido de fútbol, cualquier pretexto, el cumpleaños del amigo, se celebraba en mi casa. Lo importante era que hubiera un pretexto para beber. Y ese 24 no había sido la excepción. Solo que algo sucedió en la mañana cuando yo bajo. Veo que aquel jardín así de hermoso como está con esta grama así como está, había unos jóvenes tirados, literalmente vomitados, ¿verdad? Algunos intoxicados ya.
Y yo empecé a ver ese tipo de situaciones y me acordé cómo yo había estado en la sala de un hospital, pasando esos malos momentos. Y eso me pegó de una manera increíble en mi corazón. Causó más efecto eso que las muchas veces que visité el hospital a causa de una sobredosis o de alguna cuestión del exceso de alcohol. Y fíjense que en ese momento me retiro a mi habitación, solo con lo que yo había oído que estas mujeres hablaban cuando estaban en sus reuniones de trabajo. Ese día doblo mis rodillas así como estaba, como decimos allá en El Salvador, no sé si aquí lo dicen, pero estaba bolo goma todavía. Doblo rodillas y ese día le digo: Señor, no de una buena forma, se lo dije quizás de la peor forma que un hijo le habla a un padre. Le dije que si de verdad existía, que eliminara de mí el deseo de beber, porque Él sabía y me conocía que yo en mis fuerzas nunca lo había podido lograr, y que si no lo podía lograr, pues era imposible. Y le dije también: si es cierto que tú existís y si es cierto que has sanado a otras personas, ¿por qué no? ¿Por qué no a mí? Si tú me quitas este deseo de beber, yo te sirvo donde está sirviendo mi esposa. Fíjense que eso fue algo increíble en ese momento. Como dice mi esposa, yo pensé que era efectos del alcohol. Empezó el cerebro así como que me quería explotar. Empecé a sudar de tal manera que eran chorros de sudor los que salían de mi cuerpo. Y ese día le dije a mi esposa que yo no iba a volver a beber, y que en esa casa no iba a volver a ver alcohol. Miren que sucedió algo increíble. Las fechas especiales para nosotros en El Salvador: 24, 25, 31 y 1 de diciembre. Es imposible para un ser humano con el alcoholismo que yo tenía poder dejar de beber. Y ese 31 de diciembre no hubo alcohol en mi casa. Quiero decirles que el 1 de enero del 2020 pude tener un almuerzo con toda mi familia sin la compañía del alcohol. Fíjense que ese día, hablando con mi esposa, me confiesa que ella en esas hojas de peticiones pedía para poder tener un hogar restaurado, para que yo pudiera ser sanado del alcoholismo y de las drogas. Fíjense que ese día yo le dije a mi esposa que yo ya no iba a beber y que iba a buscar un capítulo. Pero yo había algo que no había entendido, y era que el Señor pone en nosotros, como hombres, como cabeza de hogar, una pareja idónea, esa esposa que está al lado de nosotros. Y esta esposa feliz, contenta de que yo estaba diciendo que hoy sí iba a ir a fraternidad y que iba a empezar, porque ese es el primer paso que a nosotros nos iba a salvar la relación. Yo dije: voy a empezar a ir a fraternidad. ¿Saben qué dijo mi esposa? Ya te tengo el capítulo, me dijo. Y está aquí a 2 cuadras de la casa, en un restaurante que se llama La Pampa Argentina, me dijo, y se reúnen los viernes a las 6:30 de la mañana. Ah, vaya, le dije yo, qué bueno, pero momento, le dije. Ya te dije que yo voy a ir, pero el capítulo yo lo voy a buscar, le dije. Ahí estaba, yo todavía no estaba listo todavía. Empecé a buscar ese capítulo que yo decía. Nos encierran, llega la pandemia, y a través de estar ya encerrado lo empiezo a buscar en Facebook, de igual manera como ella lo hizo. Y ese hombre, cuando yo le escribo, me dice que él me iba a mandar un link para que yo me pudiera conectar el día viernes a las 6 de la mañana. Lo hago así, y lo primero que este hombre dice cuando aparece en la pantalla es: recuerden, amigos, que cuando regresemos a la normalidad nos reunimos en el restaurante La Pampa Argentina de la Santa Elena los viernes a las 6:30 de la mañana. El Señor tenía el capítulo para mí, yo no lo quería ver, no quería entender que Él había puesto al lado mío a mi pareja idónea. Y fíjense que así empezamos a caminar. Empecé a recibir mi primer Sahel de esa misma forma virtual. Fue algo que me sucedió, algo hermoso, algo que viví el 25 de diciembre. Ese día entendí que no había sido problema del alcohol,
todo lo que me había pasado. Porque a través de una serie de charlas que recibimos en ese Sahel, fíjense que en ese seminario, cuando un hombre estaba ministrando y dijo que a través de una breve y corta oración de aceptación, de abrirle nuestro corazón a Jesús, yo podía ser salvo, que yo podía romper esas cadenas de alcoholismo, que yo podría romper esas cadenas de pornografía, de infidelidad, de todo ese tipo de situaciones que a nosotros como hombres, que creemos que en ese punto nos lleva a ser más hombres, pero que es totalmente vano, falso. Piense que me empiezo a dar cuenta que ahí estaba la verdad. Y hago esa breve y corta oración, y en ese momento empiezo a sentir que mi cerebro empieza a expandirse, y empiezo a sudar otra vez como ese 25 de diciembre, y ese día me doy cuenta que lo que sucedió ese 25 de diciembre fue que el Espíritu Santo entró en mi ser, y logró liberarme de toda cadena de alcoholismo y drogas. A partir de ahí para acá, en mi casa ya no hay alcohol, yo ya no consumo, mis hijos ya no beben a través de otro proceso que ya muy pronto les va a contar mi esposa, y empezamos a servir, empezamos a ser dos locos en la casa, servidores de Jesús. Esto nos llevó a estar en muchos lugares, a dedicarnos a estar en esta organización sirviendo, y lo mejor, que lo hacemos en pareja. Pues si con uno nos iba ya mejor, con dos fue mejor. Fíjense que nuestra familia fue restaurada totalmente. Nuestros hijos, al ver que él ya no tomaba, poco a poco lo fueron dejando. Fueron dejando todas aquellas malas costumbres que tenían. Y yo puedo decirle que en mi casa no existe el alcohol, y mis hijos, usted les puede hablar a las 7 de la noche y están en sus casas. Todas aquellas trasnochadas que se daban desapareció. Y empezamos a prosperar, tanto en la familia como en las finanzas, porque ya él trabajando en la normalidad, todo iba creciendo. Y nosotros andábamos sirviendo y sirviendo y sirviendo a un Dios todopoderoso que había restaurado nuestro hogar, que realmente el amor que había desaparecido entre nosotros, Él estaba restaurándolo todo para volvernos a unir. Compartíamos tantas cosas bonitas cuando salíamos a servir, a dar testimonio. Empezamos a prepararnos, a capacitarnos, porque esta fraternidad en El Salvador tiene diferentes capacitaciones y talleres para nosotros prepararnos, y empezamos a prepararnos para poderle servir mejor, y andábamos bien felices. Pero fíjese que yo le voy a decir algo, que usted esté con Dios no quiere decir que no le van a pasar las cosas, le van a pasar, pero no es lo mismo que le pasen con Dios que sin Dios. No es lo mismo. Fíjense que ya en esa felicidad, con esa tranquilidad, la verdad es que yo ya sentía que había alcanzado el cielo. Pero el 28 de enero, fíjense que me dicen a mí, usted va a ir a aperturar un capítulo. Yo digo, ok, iba a aperturarlo, pero mi ginecóloga me dijo que ella no daba un 5 para ir a comer donde yo estaba viendo el capítulo. Entonces me peleé con ella. Y ese 28 de enero andaba buscando yo otra ginecóloga. Encontré una en Facebook bien bonita. Y dije yo, esta me va a jalar mujeres para el capítulo. Y voy donde la mujer, la primera que entramos, los dos, porque le digo, anda conmigo. Fue él conmigo, entramos los dos, no nos fijamos qué tipo de clínica era. Yo iba buscando una ginecóloga. Y me dijo, sí, la voy a atender, pero cuando me pasaron donde ella, voy viendo que no era la de la foto. O sea, a ver cuántos filtros le había pasado a la foto, porque no se parecía, o era cuando ella era joven. Pero dije, pero bien, ya estoy aquí. Y entonces yo le dije, mire, fíjese que estoy aperturando un capítulo. Ah, sí, yo voy, mándeme la dirección, me dijo. Dije yo, esta es. Entonces chequéeme. Entonces me empieza a chequear, ¿verdad? Me empieza a chequear,
Y cuando me empieza a chequear, yo la veía que ella se movía. Pero fíjense que cuando me dijo siéntese, me senté y me dijo, ve lo que está en ese cumbo, sí. Es parte de su vagina, parte de toda su vejiga. Su cuello uterino andaba desprendido. Usted tiene cáncer, me dijo, y tiene metástasis. Le he hecho varias pruebas y parece ser que el cáncer va por el vaso. ¿Se puede cambiar? Y yo le dije, sí. Y yo me le quedé mirando y dije yo, esta que sabe, así es gineco. Pues sí. Y fíjense que Dios es perfecto. Porque ella cuando me vio el rostro me dijo, yo no soy ginecóloga, yo soy oncóloga, y soy especialista en lo que usted anda. Vean qué maravilloso es el Señor. Me había mandado donde el médico y yo sin saber. Porque ese día me habían estallado los linfáticos, en ese momento me estallaron. Y cuando me estallaron se me cayó todo. Y fuimos para donde estaba él y empieza a explicarnos. Y cuando empieza a explicarnos, digo yo, momento, como una mujer bien especial, a mí dígame todo, le dije, porque yo le sirvo a Cristo y sé que tengo que morir para verlo. Dios ya me había dado aquella confianza, aquella serenidad. Yo sabía que todo lo que venía de él era bueno. Y decía yo, ¿qué más le puedo pedir si tengo buenos hijos, tengo un buen esposo, ya lo tengo todo? ¿Y qué más? Aquí ahora me toca irme con él. Y yo lo tomé así. Y ella empezó a decir que yo tenía 2 semanas de vida. Él le dijo de que quería que me dieran tratamiento. Le dijo, no le podemos dar tratamiento porque la niña Roxana no llega. Llévesela y disfrute. Ni el seguro social, ni seguros privados, nada, mira. Ahí no vale nada. Y usted va a decir, yo voy a pagar un seguro privado para ver si me toca. Mentira. No vale nada. Nadie me quiso agarrar a mí. Nadie. Es más, por las circunstancias, nadie quería arriesgarse. Y él insistió y ella le dijo, mire, don Francisco, si usted lo quiere en particular, para ayudarle, yo voy a comprar medicamento por aparte de aquí, porque para que se lo puedan vender. Yo voy a hablar con el hospital para ver si solo le alquilamos el cuarto. Y ella empezó a buscar alternativas. Y le dijo a él, vamos a hacer una resonancia. Bueno, después me hicieron una biopsia, salió igual, que iba por el vaso, que ya no tenía, ya íbamos cerca de las 2 semanas, ¿verdad? Y le dijo a él, vamos a hacer una resonancia. Y miren cómo en la funeraria, ¿verdad? Miren, me empieza a llamar a la funeraria. Y me decía, mire Roxanita, si usted ya se va a morir, mire, nosotros le ofrecemos un té en vida. Y dije yo, no, hombre, mejor me doy el té yo. Vea, y mis amigas hacen un té de despedida. Porque el siguiente día yo me iba a hacer esa resonancia y el médico había dicho que como tenía metástasis, en cualquier momento podía alborotarse las células y yo me podía quedar. Pues el siguiente día voy a esa resonancia después de que todos me dieron palabras de que le vaya bien, que gracias por su amor. Me han visto qué bonito estuvo. Todas me dijeron palabras bonitas, que cuando uno va a morir todo habla bien de uno. Y miren, y fui a la resonancia. Estando en la resonancia, mira, sentí que me iba a morir. Pero ese día pasó algo extraordinario. Aquel hombre se paró frente a mí porque el dolor fue tan inmenso que yo sentí que había partido. De repente yo estaba, como dice la visión, en un lugar increíble, donde no sentía dolor, donde no sentía nada. Y aquel hombre me sostenía con los brazos. Y me dijo, ¿por qué decís que tenés que morir para verme? Si yo estoy aquí contigo y estoy en todas partes. Yo no pude decirle nada, amiga. Yo que le había servido, que andaba hablando y que yo decía que cuando lo viera, que arreglaran todo, me quedé muda. No pude decir nada.
Ese día él me sonrió y me dijo: más tiempo te voy a dar de vida. Y yo desperté con esa esperanza de que él me había dicho que más tiempo me iba a dar de vida. Y le creí. Le creí. Y empecé a caminar. Ese día, cuando le llegaron los resultados a la oncóloga, los resultados eran maravillosos. De la noche a la mañana la metástasis había desaparecido. Esa resonancia decía: todas las moléculas del cáncer de la paciente fueron reunidas en un solo tumor. Y dijo la oncóloga: con 6 quimioterapias, 25 radioterapias, una operación de alto riesgo la salvamos. Empecemos y empezamos. Y yo, creyendo, y empecé a creer en lo que no veía. Y boté todo mi cabello, mi cabellera hermosa que tenía, que me la pasaba cuidando, se cayó. Me quedé sin pelo. Mi piel se levantó toda. Mis uñas se cayeron también. Mis dientes se negrearon todos. Me inflé. Fue increíble. Y hace poco que estábamos con las alabanzas, para mí fue bien emotivo, porque cuando la oncóloga decía: pare, usted ya no puede más, yo le bailaba y le decía: yo tengo un Dios que todo lo puede, yo tengo un Dios que todo lo puede. Y ella lloraba y se volvía para la pared. No había forma como me entraran las agujas ya en el cuerpo. Pero cuando yo me paraba para dar testimonio, porque yo no me escondí, aún así en esa circunstancia yo salía a servirle su café, porque me sentía plena, porque me sentía feliz, porque me sentía llena sirviéndole a papá. Y lo único que pasaba en mi mente era quedarme dormida y no poder seguir hablando de lo que él había hecho en mi familia. Llegó mi quinta quimio y ya no podía más. Mis oídos llegaron a escuchar cuando le decían a mi esposo: estamos orando para que ella se vaya en paz. Estamos orando para que ella descanse. Amigos, yo creo que eso es la peor consolación que nosotros podemos dar, porque la persona que está enferma no quiere irse, y escuchar eso le hace daño. Y aún en ese momento yo le decía: usted me va a sanar, porque usted me dijo que me iba a sanar. Y yo estaba deteriorada. Pero ahí, esa quinta quimio, donde ya le decían a él: oremos para que ella no sufra, pasa lo extraordinario. Él hincado orando y yo agonizando. Se nos abre la puerta, entra un viento, y el viento entra y con lo mismo sale y se cierra la puerta. El siguiente día dice la oncóloga a ella: don Francisco, amaneció Roxanita, tráigasela, le vamos a hacer una resonancia órgano por órgano para ver qué podemos hacer. Dijo él: ya no puedo, ya no puedo más, porque es que ya no podíamos, ni yo con mi cuerpo ni con lo económico. El hombre, este hombre que les habló que tenía todo eso, de que yo les dije que hacían todo eso, Dios ya lo había preparado para ese día malo. Él había dejado de trabajar para cuidarme. A mí me encerraban en el cuarto y él se encerraba conmigo. Él me andaba llevando, sirviendo por todos lados, pero tenían que andar conmigo porque yo hasta la vista había perdido, amigos. Yo ya no veía. Yo caminaba porque sabía que iba el camino, pero yo ya no veía. Yo perdí la vista porque perdí las cejas, perdí las pestañas, perdí la vista.
Pero ese día le dice a ella: no, tráigala, fíjese que alguien la va a donar. Esa es la mano poderosa de Dios, que cuando Él está con usted, usted no tiene que tener nada más que solo creer. Y mire, me lleva a la resonancia, y en ese lugar estaba una mujer de Honduras con su mamá. Mi mamá no se acercó a mí cuando yo estaba enferma. Llegó en la primera semana hablando con mi hermana para ver si compraban el pan, porque habemos muchos nos preocupamos más por la caja y el pan. Y cuando vio que no me fui la primera semana, se fue, la que no volvió. Y ese día esa mujer, la mamá, me andaba cuidando y conmigo andaba ella. No saben cómo atravesó eso mi corazón. Y me fui para adentro a que me hicieran esa resonancia. Yo dije: sí, me vuelve a hablar como la vez pasada, se me aparece, yo le voy a preguntar por qué. Y no se me apareció. Y salí y me dijo él: ¿y qué pasó? Nada, quizás estaba ocupado. Y entonces, y me dijo: mire, yo solo ando $70. Ellos vienen de Honduras y no han comido, yo les voy a dar lo que ando. Está bien, le dije, de hacerlo. Y me dijo: sabe, ella estaba llorando. ¿Por qué lloraba? Le dijo: porque a ella, cuando le dijeron que tenía cáncer, la había abandonado el esposo. Ella deseaba el esposo que yo tenía, y yo deseaba la mamá que ella tenía. Vean qué difícil. Y dije yo: pobrecita. Y me fui con ese sentimiento en mi corazón. Llegamos a casa, nos dijeron que a los 15 días nos iban a dar los resultados. A los 3 días nos llaman y preguntan: ¿y usted qué tiene? Y le digo yo: cáncer. Porque había pasado 3 días y no me había muerto. Como ellos decían que yo me iba a morir todos los días, ma. Y me dice: pero si usted no tiene nada. ¡Wow! Y nosotros empezamos a gritar: ¡gloria a Dios! Y dijo ella: no, si es que yo no conozco qué es lo que usted tiene. Yo no soy su oncóloga. Deténgase. Ok. Pero nosotros dijimos: ok, pero por dentro ya nadie nos sacaba que eso, que yo ya no tenía nada. Y miren, a los 3 días vuelve a llamar y dice: pasen por el resultado, pues. Y pasamos por aquí el resultado. Y yo iba a servir a un Sahel, porque en ese momento yo todavía no veía. Y aún a pesar de que había estado ahí tendida en la cama, iban 300 mujeres para el Sahel y yo iba con todo a que me cargaran, porque me andaban cargando, pero según yo andaba sirviendo, porque lo importante es lo que usted siente en su corazón. Y miren, y pasamos y llevamos aquel resultado, y como yo no veía, no lo pude leer. Pues viene una amiga y lo lee y empieza a leerlo, y según iba leyendo, mis rodillas se iban doblando, dándole la honra al que tiene poder. El examen decía: vejiga normal, no hay filtraciones en la paciente, cuello uterino normal. Y empezaba a citar órgano por órgano y decía: normal. Y al final decía: todo el tumor de la paciente fue extraído con éxito, ya no hay más cáncer en la paciente. Amigas, ese día que entró ese soplo en mi habitación, se había llevado aquello que me estaba quitando la vida. Por eso yo les he contado mi pasado, porque yo perfecta no era. Yo era la peor hija que el Señor tenía. En mis fuerzas no hubiera llegado ni hasta ahí. Pero esa palabra que me dijo: más tiempo te voy a dar, llenó mi vida. Y todo lo que mis ojos veían
fuerte lo que yo creía. Y miren, empezaron a darme 25 radioterapias, y cuando terminaron las 25 radioterapias, me dice el especialista: Doña Roxana, usted es libre, abra esa puerta. Y yo, ¿y qué medicina me va a dar? Porque como siempre le dejan a uno que una pastillita, que 5 años, 15 años, y que no hay qué. ¿Y qué medicina me va a dar? Y me dice: Doña Roxana, ¿qué le puedo dar yo a órganos nuevos? Abrí esa puerta, salí de ese lugar y el sol me brilló. Es como que había salido de la oscuridad y aquella luz resplandecía en aquel lugar. Fue increíble. Era como que todo ese tiempo no lo había vivido. Y empecé a recuperarme y a seguir adelante. Amiga, yo estoy aquí parada frente a ustedes con mi cuello uterino completo, mi vejiga completa, que mis hijos me dicen: mami, la esterilización que se te habrá hecho, te la habrá llevado, no vayas a salir embarazada también. Pero esas son las maravillas que Jesús hace en nuestras vidas cuando nosotros le creemos. Él es Dios, Él es capaz de transformarlo todo. Ahí donde abundó el pecado, abunda la gracia, porque Él es amor y Él nunca nos va a abandonar. Solo tenemos que creer y aceptarlo en nuestro corazón, porque más allá de una sanación es la salvación. ¿Saben por qué yo estaba tan tranquila? Porque yo sabía que Él estaba en mi corazón, y que aunque a los médicos decían: usted no tiene vida, yo tenía vida eterna. Ellos desconocían eso. Ellos hablaban de una vida terrenal, yo hablaba de una vida para siempre. Y eso estamos nosotros ahora aquí, compartiéndole ese amor que solo Él puede dar y llenar. Nadie más puede hacerlo, solamente Él, si nosotros creemos en lo que Él puede hacer. Bueno, y empezamos una nueva vida, casi sin nada otra vez, a empezar de cero. Pero el año pasado nos invitan a fraternidad, nos invitan a Nicaragua. Estando en Nicaragua nos dan una palabra de bendición. Estando en Nicaragua nos dicen, en esa convención latinoamericana nos dicen: fíjense que nosotros en la noche habíamos estado renegando, que lo que andábamos lo andábamos gastando, y que cómo íbamos a hacer. Fíjense cómo somos nosotros. Pero llegamos a aquel lugar, y cuando estamos en aquel lugar dice el MC, y los dos que se van sentando ahí, que han estado diciendo que se andan gastando lo que no tienen. Dice Dios que cuando lleguen a su país no les va a alcanzar las manos para abarcar lo que Él tiene para ustedes, que el tiempo de escasez terminó y volvimos a abrazar la promesa. Y nosotros ya es un gozo que llenaba nuestro corazón, a tal punto que llegamos a creer y a sentirnos plenos también. Y amigos, cuando llegamos a la frontera, pasó algo extraordinario. Los teléfonos empezaron a sonar y la empresa se volvió a levantar. Y él empezaba para arriba de una forma sobrenatural, porque nuestro tiempo más valioso es el que está aquí con ustedes. Este es el tiempo más valioso, no es trabajar. Ahora hablábamos cuando veníamos, ¿verdad, amor? Vamos a cerrar unos negocios, les dijimos a todos. Y me dicen: no saben que a cerrar los negocios de papá vamos.
porque para nosotros estos son los negocios de nuestro Padre. Traerles a ustedes las buenas noticias, que hay un Dios que sí puede. Bueno, amigos, y la verdad que quisiera también que esta noche a todos los asistentes y a las personas que nos acompañan por primera o por segunda vez, que si nos pueden acompañar a hacer esa oración, esa breve y corta oración que no significa nada, no significa cambio de religión, no significa que usted va a hacer algo diferente, no, simple y sencillamente es una invitación para que podamos esta noche abrir nuestro corazón y darle una oportunidad, porque nuestro Señor Jesús es un caballero que si usted no le abre su corazón, Él no va a entrar a la fuerza. Así que los invito, amigos, esta noche, si gustan ponerse de pie. Y también a los que quieran aceptar a Jesús en su corazón sin ningún compromiso con una persona aquí, solo con Él, puede levantar su mano y hacer esta oración. Levante la mano y haga esta oración. Usted puede haberla hecho antes, pero si usted hoy decide abrirle el corazón a Jesús, yo le aseguro que cuando salga por esa puerta nada va a ser igual. Repita, por favor, si es su deseo. Amado Jesús, reconozco que eres Dios, que moriste en la cruz por amor a mí. Hoy te pido perdón y me pongo a cuentas contigo. Gracias, mi Jesús, por derramar tu sangre para que yo sea salva. En tu nombre, amén. Le vamos a dar un aplauso a Jesús por lo que ya hizo en sus vidas. Bueno, quedémonos así de pie y inclinemos nuestro rostro para bendecir y cerrar esta reunión. Padre, te doy gracias esta noche porque nos has tenido aquí reunidos, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los asistentes, Señor, por cada una de las madres que están en esta noche aquí con nosotros, por las que no pudieron venir, Señor, por las que ya están en tu presencia también, Padre. Te pedimos por ellas, Padre. Te pedimos por esa persona especial, Señor, que nos dio la vida, que tú nos pusiste en ese vientre de nuestra madre, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de ellas. En esta noche, Padre, te pedimos que acompañes nuestro retorno a casa, Señor. Que seas tú, Señor, proveyendo todo aquello que hace falta, Padre. Toda aquella necesidad, Señor. Toda aquella carencia de amor, Padre, de comprensión. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, esta noche poder estar aquí contigo, Señor. Te damos gracias por todas las personas que nos hemos podido reunir esta noche, Señor. Y te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos, para los que aún estamos aquí, para los que ya partieron y para los que no pudieron venir. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Francisco, por compartirnos, y a su esposa María Roxana de Molina. Gracias por compartirnos ese testimonio de vida. Sin duda alguna, sé que esta noche Jesús está aquí. Y si nuestro evento ha finalizado, pero si usted desea que oren por su vida, nuestro amigo Francisco y su esposa María Roxana pueden orar por su vida esta noche. De nuestra parte no queda más que agradecerles su asistencia. Gracias por estar aquí con nosotros. A todas las madres, que pasen un
muy feliz Día de la Madre. Que Dios les bendiga, que Dios les llene con toda clase de bendición. A los caballeros los esperamos el 21 de mayo. Traiga un amigo, no sea envidioso, comparta esa bendición. Que el 21 nuevamente tenemos nuestro evento como capítulo. Los esperamos. Será una bendición que estén con nosotros. Y gracias por estar esta noche aquí. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz retorno a sus hogares y llévese un milagro esta noche. Dios les bendiga, muchas gracias.